Cuando enfrentamos problemas o desafíos energéticos asociados a objetos macroscópicos, el típico enunciado puede ser, se cuenta con un automóvil, el cual consume tantos gramos de gasolina por segundo. Entonces, teniendo ese dato, que indirectamente corresponde al flujo de energía que entra, determine la energía que tiene el automóvil después de 10 segundos. Y con esos datos, considerando la masa del automóvil, considerando el ROS, etcétera, se puede obtener la energía del automóvil después de cierta cantidad de tiempo. Pero para la resolución, nadie pregunta si el sistema está expuesto al día o a la noche, porque se supone que eso no influye. Y eso es correcto, porque el objeto es macroscópico. Pero cuando el objeto es microscópico, la presencia o ausencia de luz, o más precisamente la presencia o ausencia de fotones, que son partículas de luz, influye en la cantidad de energía del sistema. Porque recordemos que para el mundo microscópico, si el sistema absorbe fotones, su energía se tiene que incrementar, y si emite fotones, su energía tiene que disminuir. Normalmente, en el mundo macroscópico, no consideramos la presencia o ausencia de fotones, porque la energía de cada fotón es despreciable, es pequeñísima. Pero en el mundo microscópico, ese pequeño valor de energía sí influye, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. En esta videoclase veremos energía en moléculas. Objetivo de la clase de hoy en términos de conceptos. En primer lugar, energía cinética translacional, rotacional, elástica y de fotones. En segundo lugar, equipartición de la energía y calor específico. Y en tercer lugar, energía electrónica, vibracional y rotacional de una molécula. Desde el punto de vista microscópico, podemos considerar la energía cinética translacional como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y asimismo podemos tener la molécula en rotación. Por lo tanto, puede que la molécula no se esté desplazando, puede que no esté cambiando de lugar, y a pesar de eso igual tiene energía cinética, porque está rotando. Así como la energía cinética translacional es un medio de la masa o inercia translacional por la rapidez translacional al cuadrado, asimismo podemos ver que la energía cinética rotacional, E sub kr, es un medio del momento de inercia de la molécula por la velocidad angular al cuadrado. Y es el momento de inercia, y omega es la magnitud de la velocidad angular con la cual la molécula rota. Es importante considerar lo siguiente: dado que el momentum angular es I por omega, entonces la energía cinética rotacional también se puede calcular como L al cuadrado partido por 2I, por 2 veces el momento de inercia. Esto es así porque al desarrollarlo se obtiene precisamente un medio de I por omega. Resultado importante entonces, así como la energía cinética rotacional es un medio de I por omega al cuadrado, también es igual al momentum angular al cuadrado partido por 2 veces el momento de inercia. Además, recordemos que existe la energía potencial gravitatoria, que vale mgh, y además recordemos que la energía mecánica es la suma de ambas, energía cinética más energía potencial. Una molécula, por el hecho de tener enlaces, puede almacenar energía potencial elástica en los enlaces. Cada vez que el enlace esté fuera de la longitud de equilibrio, ya sea por exceso o por defecto, y además llamándole a ese exceso de efecto X, que puede ser positivo o negativo, si X no vale 0, quiere decir que la energía potencial elástica está acumulada en el enlace. Y es igual a un medio de la constante elástica del enlace por la variación de la longitud respecto de la situación de equilibrio al cuadrado. Como podemos ver, la fórmula de abajo dice que energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado.
No olvidemos que X es la variación de la longitud respecto de la situación en reposo. Para la energía de un fotón utilizamos la ecuación de Planck, recordando que esta energía, que es pequeñísima, al ser absorbida o emitida por una molécula, puede cambiar muchísimo el comportamiento de una molécula, porque ahora estamos a escala microscópica. Si bien esta energía es despreciable macroscópicamente, al nivel microscópico no lo es. Bueno, y la energía de un fotón, la energía de la radiación gamma, es h por la frecuencia del fotón, h por nu. H es la constante de Planck, que vale 6.63 por 10⁻34 joules segundo, y nu es la frecuencia del fotón en Hertz. Recordemos que h barra es igual a h partido por 2pi, o sea, 1.06 por 10⁻34 joules segundos. Y recordemos que para los fotones en el vacío, como son partículas asociadas a una onda electromagnética, entonces también se cumple que la rapidez c es igual a longitud de onda por frecuencia. Y en este caso, la rapidez c en el vacío vale 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Además, hay que considerar que en la escala microscópica, la unidad Joule es muy grande. Así que a veces puede ser conveniente medir la energía en electronvolt. Y un electronvolt es 1.6 por 10⁻⁻19 joules. Y considerando esa unidad, por ejemplo, se puede saber que el primer potencial de ionización del átomo de hidrógeno es igual a 13.6 electronvolt. O sea que si aplicamos esa energía a un átomo de hidrógeno, conseguimos quitarle el electrón. Quitar el electrón matemáticamente significa que el electrón se va al infinito. Y así el hidrógeno queda ionizado, pero como el hidrógeno es un átomo formado por un protón y un electrón, al quedar ionizado es lo mismo que decir que solo quedó un protón, porque el electrón está en el infinito. Y además recordemos que una unidad de masa atómica, esto es útil por ejemplo para calcular la energía cinética, donde está la masa, una unidad de masa atómica vale 1.66 por 10⁻⁻27 kilogramos aproximadamente. El teorema de equipartición de la energía relaciona la energía interna de un sistema formado por objetos microscópicos y su temperatura, que es un efecto macroscópico. La relación entre energía y temperatura afirma lo siguiente: el sistema puede estar formado por millones de moléculas. Por ejemplo, puede ser un gas formado por millones de moléculas. Cada una tiene vibraciones distintas, rotaciones distintas, energías distintas. Pero al colocar un termómetro, el termómetro mide el grado de agitación microscópico del sistema. Es decir, es una especie de promedio, ¿ya? Se ve el efecto neto en la temperatura de todas las vibraciones microscópicas de cada partícula que forma el sistema. Y obviamente, para que esto resulte bien, el cero para la temperatura tiene que ser el cero verdadero. El cero verdadero es 0 Kelvin, o menos 273.16 grados Celsius. Es decir, nada puede ser más frío que eso. En cambio, otras escalas como grados Celsius o grados Fahrenheit son más subjetivos. Utilizan un cero subjetivo, no el cero absoluto o verdadero. Así que donde diga T de mayúscula temperatura, nos estamos refiriendo a la temperatura en Kelvin. Bueno, la relación entre energía y temperatura afirma que el promedio de la energía contenida por una partícula idealizada que representa todo el sistema va a ser igual a n veces la constante de Boltzmann por la temperatura partido por 2. Entonces, el promedio de la energía se refiere a la energía promedio de una partícula que forma parte de un sistema formado por n mayúscula partículas. Ejemplo, un gas.
Por otro lado, n minúscula se asocia a los grados de libertad, a los grados de libertad que tienen las partículas para adquirir energía. Por ejemplo, si la partícula es un punto, cuando uno estudia los gases ideales y deduce que presión por volumen es igual a n veces R por la temperatura, ley de los gases ideales, está asumiendo que cada partícula que forma este gas es una partícula puntual, así que ahí se cumpliría lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, si una partícula es un punto que se puede mover en X, Y y Z, como un gas ideal, entonces n, los grados de libertad, n vale 3. K sub B es la constante de Boltzmann, que vale 1.38 por 10⁻23 joules sobre Kelvin, y T mayúscula es la temperatura en Kelvin del sistema. Esto implica, de acuerdo con la fórmula y de acuerdo con la lógica, que la temperatura mide el grado de agitación microscópico. Es decir, cuando usamos la escala Kelvin, si hipotéticamente se pudieran detener todas las agitaciones microscópicas, la temperatura sería exactamente 0 Kelvin. ¿Ya? Si hipotéticamente se pudiera hacer esto. Importante, el calor específico atómico, CEA, o también conocido como calor específico molar, el cual se mide en joules dividido por mol por Kelvin, se calcula del siguiente modo, y es súper importante en química, en aplicaciones tecnológicas como energía solar térmica, etc. ¿Ya? Se calcula del siguiente modo, CEA es igual a energía del sistema a una temperatura T sub F. El sistema puede estar formado por muchísimas partículas, ¿ya? La energía del sistema a una temperatura final menos la energía del sistema a una temperatura inicial. Tenemos que tomar dos puntos de referencia porque en el fondo esto es una pendiente, dividido por la cantidad de moles por delta T. M mayúscula es la cantidad de moles contenido en el sistema, porque macroscópicamente cuando uno tiene un par de gramos de algo, ya la cantidad de partículas van a ser trillones o mucho más. Así que hay que cambiar, hay que medir la cantidad de partículas en moles. Recordando que un mol es 6.02 por 10⁻23 partículas. Ahora vamos a hablar de la energía electrónica de una molécula. Es decir, la energía que se asocia a los cambios de niveles. La energía que se asocia a absorber o emitir un fotón. Es importante considerar que cuando hay un cambio de nivel, desde un nivel grande a un nivel pequeño, se va a emitir luz o fotones de cierto color. Y eso se conoce como el espectro del sistema. Y el espectro en el fondo es una especie de arcoíris donde van a faltar colores y los colores presentes equivalen a una especie de huella digital del sistema microscópico que estamos estudiando. Bueno, al absorber un fotón con una energía del orden de los 10 electronvolts, la molécula podrá incrementar su energía electrónica. Esto es así porque entre un nivel y otro, la diferencia de energía va a ser del orden de 10 electronvolts. No exactamente 10 electronvolts, pero sí del orden de 10 electronvolts. En ese caso, el electrón podrá ser capaz de provocar un cambio de nivel electrónico. Y esto puede ser modelado con la siguiente fórmula. Energía es igual a menos z cuadrado por E sub 0 sobre n al cuadrado, donde z es el número atómico, E sub 0 la energía de Bohr, que vale 13.6 electronvolt, o 2.18 por 10 a la menos 18 joules, y n es el nivel de energía electrónico, que puede valer 1, 2, 3, etc. Esto es lo que ocurre cuando el fotón tiene mucha energía y es capaz de provocar un cambio de nivel electrónico. Mucha energía en este caso significa energía del orden de los 10 electronvolts. Por otro lado, la molécula también puede experimentar alteraciones en su vibración. O sea que puede estar vibrando despacito, con una amplitud pequeña, y al absorber un fotón, la vibración puede ser más grande. Entonces a eso le llamamos
un cambio en el nivel energético vibracional. Bueno, entonces, al absorber un fotón con una energía del orden de los 0.1 electronvolt, la molécula podrá incrementar su energía vibracional, lo cual puede ser modelado con las siguientes fórmulas. En primer lugar, omega al cuadrado es K dividido por M sub R. Omega es 2pi por la frecuencia, o 2pi dividido por el periodo, en la frecuencia angular de la vibración. K es la constante elástica del enlace, medida en newton por metro, y M sub R es la masa reducida del sistema, similar a una masa promedio, pero no exactamente eso. Por ejemplo, para una molécula diatómica, para una molécula formada por dos átomos, la fórmula para la masa reducida es masa 1 por masa 2 dividido por M1 más M2. Bueno, entonces considerando la constante elástica y la masa reducida, automáticamente podemos saber la frecuencia angular de vibración del sistema. En segundo lugar, la energía total vibracional es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Como ya sabemos, K es la constante elástica del enlace y A es la amplitud o longitud de la máxima deformación del enlace. La máxima deformación del enlace se llama amplitud. O sea, como máximo, ¿cuánto puede cambiar respecto del punto de equilibrio? Por ejemplo, esto se puede aplicar a cristales. A cristales, dado que se unen por campos que son similares a resortes. En tercer lugar, la expresión de los niveles de energía vibratorios, que son diferentes de los niveles de energía electrónicos. Los niveles de energía vibratorios se modelan con N sub B más un medio por H por nu. N sub B es el nivel de energía vibracional que parte en 0, ¿ya? Puede valer 0, 1, 2, etc. H es la constante de Planck y nu es la frecuencia en Hertz. Además, la molécula puede tener energía rotacional, ¿ya? Es decir, la molécula puede estar rotando, ¿ya? Y al absorber un fotón, puede estar rotando después más rápido, ¿ya? Puede girar más rápido. Al absorber un fotón con una energía del orden de 10 a la menos 4 electronvolt, la molécula podrá incrementar su energía rotacional. Entonces ya tenemos niveles de energía electrónicos, niveles vibracionales y niveles rotacionales. Los niveles de energía rotacionales cumplen con lo siguiente. Ya sabemos que la energía rotacional va a ser un medio del momento de inercia por omega al cuadrado, o equivalentemente va a ser igual al momentum angular al cuadrado dividido por 2 veces el momento de inercia. Pero si consideramos que L minúscula es el número cuántico del momentum angular, o también número cuántico azimutal, orbital o secundario, entonces se tendrá que los niveles de energía rotacionales cumplirán con la siguiente igualdad: E es igual a L por L más 1 por h barra cuadrado dividido por 2 veces el momento de inercia. Esto es así porque, como ya vimos anteriormente en otra clase, el módulo del momento angular es raíz de L por L más 1 por L más 1 por h barra. Entonces, al reemplazar, llegamos a esta expresión de la energía para los niveles rotacionales. L, el número cuántico del momento angular, parte en 0, puede valer 0, 1, 2, etc. Y sabiendo la expresión de L, tenemos entonces que L cuadrado vale L por L más 1, h barra al cuadrado. Entonces aquí hay un típico ejemplo de una molécula diatómica donde el sistema está rotando en torno del centro de masas.
R mayúscula sería la longitud normal del enlace, la distancia de M1 al eje es R1 y la distancia de M2 al eje es R2. Con eso podríamos calcular el momento de inercia, recordando que para una partícula puntual, el momento de inercia vale la masa por la distancia al eje al cuadrado. Bueno, y si quieren saber más sobre estos temas, pueden revisar el libro Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tipler, y también pueden revisar Física Universitaria de Jan Friedman, Sears y Szymanski. Con esto finalizamos esta videoclase. Me despido, que estén bien.